Bienvenidos, comunidad Viña. Estamos muy felices que se hayan conectado con nosotros a través de Facebook o en YouTube Live. Estamos felices de poder alabar y adorar al Señor junto con todos ustedes. Así que ahí donde estás, levanta tus manos, empieza a adorar al Señor, porque hay mucho que estar agradecido. Amén. En esta tarde vamos a decirle al Señor: Padre, sabemos de que tú estás aquí. Yo te quiero invitar, si nos estás viendo, si te has conectado con nosotros en esta tarde, que le digas al Espíritu Santo que Él está ahí donde tú estás. Y le puedes decir: Señor, yo sé que tú estás aquí. Señor, yo declaro, Señor, que cualquier persona que nos está escuchando en este momento, que se ha conectado, que pueda decir que tu Espíritu está en su habitación, en su carro, en su recámara, en la cocina, donde quiera que estén. Vamos a declarar, Señor, que el Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios está en este lugar. Él está ahí donde tú estás. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh, muévete en mí. Toca mi mente, Señor, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile al Señor: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Dile: y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Una vez más: y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
Te amamos, Señor, lo confesamos. Gracias por amarnos, aceptarnos, Señor, donde estuviera nuestra vida si no fuera por ti. Gracias, Señor, gracias. Familia, muy buenas tardes y gracias al equipo de alabanza que nos llevó en ese tiempo de oración y alabanza a nuestro Señor. Gracias a cada uno de ustedes que se conecta a este tiempo. Y en esta tarde vamos a estar viendo un punto que creo que Dios quiere que veamos en esta tarde. Creo que nos va a ayudar a entender el tiempo que estamos viviendo ahorita, la cultura en nuestra sociedad, incluso en nuestras vidas personales. Y el tema es el poder del reconocimiento, el poder del reconocimiento. Y quisiera comenzar con algo que es muy familiar a nosotros, que todos nosotros tenemos algún teléfono smart en nuestra casa o conocemos a alguien que tiene un teléfono smart. Y este teléfono tiene una facultad muy importante, muy especial, de que puede reconocer mis rastros faciales y puede abrir mi teléfono solamente al reconocer mis rasgos faciales. Si tu teléfono tiene eso, quizás tiene un método donde lee tu huella digital y reconoce tu huella digital. Y si alguna vez has agarrado un teléfono que no es tuyo y lo colocas a tu rostro y no abre, o tratas de ponerle tu huella o tratas de ponerle un código que no es el que es, te vas a dar cuenta de que ese teléfono que no es tuyo, no va a reconocer tu huella, no va a reconocer tu rostro, no va a reconocer ese código porque no te reconoce a ti. Entonces, en esta tarde vamos a estar viendo un texto que creo que habla específicamente de ese tema, de la palabra específica que es reconocimiento. Y quiero que leamos en esta tarde en Génesis 42, del 3 al 8. Es una historia que muchos sabemos, pero creo que tiene mucha aplicación para que nosotros comencemos a entender este tema de reconocer, el poder del reconocimiento. Y dice la historia, 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Había una gran hambre en esa tierra. José era el gobernador del país y él vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza, les habló fuerte. Y ustedes, le dice, ¿de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Vemos en este pasaje, que hay unos hombres que tienen relación con José, pero ellos no reconocen quién es José. Y para que ellos hubieran podido beneficiarse de la conexión o la influencia que José tenía, tenían que reconocer a José primero, pero no lo reconocieron. Ahora, nosotros sabemos la historia de que eventualmente José se da a conocer a sus hermanos, lo reconocen, lloran y terminan aceptando y acercándose a alguien que inicialmente habían rechazado. Vemos que José los consuela. Era un gran momento especial para reconciliación y sanidad familiar. Porque si tú tienes una familia o eres parte de una familia, vas a tener estos momentos. Vas a tener los momentos de sanidad familiar o vas a estar eventualmente en estos momentos donde quizás un miembro de tu familia o tú has actuado de cierta manera donde esa persona tiene que reconocer de que ha actuado de cierta manera y tiene que reconocer de que eventualmente somos una familia y somos
parte del mismo equipo. Y si has estado casado por más de 30 días, te das cuenta de que tienes que dejar de atacar a la persona y atacar el problema. Te das cuenta y reconoces de que están en el mismo equipo. Y a veces en lo que nosotros fallamos en reconocer, a veces fallamos en reconocer quién es la persona que sí en verdad es un aliado y una persona que es un adversario. Y esto nos lleva a fracasos, nos lleva a divorcio, nos lleva a traición, nos lleva a mentiras, nos lleva a personas que eventualmente no podemos confiar. Algo que tenemos que entender es que José es similar a la vida de Jesús, lo que nosotros llamamos en el estudio de la Biblia un tipo de Jesús. José es un tipo de Jesús. Es importante ver esta conexión porque vemos que después de que Jesús viene a la tierra, Él viene a su propia gente y su gente no lo reconoce. Dice Juan, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Ahora, quiero que nos detengamos un momento en ese versículo. Dice que Él estaba en el mundo, que Él hizo el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Ahora, piensen en eso por un momento. El creador del mundo, el fundador, el jefe principal, el arquitecto principal del mundo, vino al mundo. Vino a ese mundo que Él mismo creó, que Él mismo hizo. Pero el mundo no reconoció a Jesús. El mundo lo rechazó porque no lo reconoció. Y vemos de que en la historia de Jesús, vemos de que cuando miran a Jesús, lo primero que dicen, este es el hijo de José. Este es un hijo de carpintero. Pero el próximo versículo de Juan nos da una mejor ilustración donde dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Sigue diciendo, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino nacen de Dios. Eso es increíble. Todo el punto de que Jesús viniera al mundo era para restaurar este mundo. Pero a la gente que Él vino, no lo reconoció. Cuando venimos a Cristo y nosotros rendimos nuestra vida, entregamos nuestra vida a Él, le decimos a Él, Señor, tú eres Señor de mi vida, tú eres el que gobierna mi vida, tú eres el que manda mi vida. Nosotros hemos rendido nuestras vidas a Él. Y la pregunta es, ¿reconocemos a Jesús en nuestras vidas? Cuando nosotros venimos a Jesús es porque estamos reconociendo de que Él es el Señor de nuestras vidas. Hay un reconocimiento de que Él está en control de todo de nosotros. Reconocemos de que Él es el Mesías, reconocemos que Él es el Cordero de Dios, reconocemos de que Él es Señor de nuestra vida. ¿Reconoces que el Señor es el Señor de tu vida? Podemos decir de que Dios existe. Pero si no reconoces a Dios, tú nunca puedes ser restaurado. Porque es en el reconocimiento, es en el reconocimiento que te lleva a esa restauración, de reconocerlo. Todos sabemos la historia de Tomás. Tomás, el que dijo, si yo no meto mi dedo donde clavaron sus manos, si yo no meto mi mano donde pusieron, donde la lanza cortó su costado, yo no voy a creer, no voy a reconocer hasta que yo sienta algo. No voy a reconocer lo que Él es Jesús el que crucificaron hasta que yo haga todo esto, hasta que yo sienta algo. Pero dice que cuando vio Jesús, dice que lo reconoció, inmediatamente cayó postrado y lo adoró. Es posible vivir en el mundo que Dios creó. Es posible respirar el aire que Dios hizo. Es posible ver lo que Dios ha hecho y estar maravillado con la naturaleza que Dios ha hecho y no reconocer al Creador y solamente a la creación.
Es posible de que tú llames a la creación el creador. Es posible de que incluso tú ores al universo. Pero en realidad lo que estás haciendo es orando a la creación en vez que al creador. Es posible de que nosotros podamos disfrutar, caminar en la arena del mar, disfrutar el paisaje. Es posible ver cómo desciende el sol, ver una cascada, ver lo maravilloso de la naturaleza y no reconocerlo. Es posible no reconocer a Dios, incluso a Jesús, en medio de una tormenta. Y nosotros nos acordamos, puedes acordarte de la historia donde Jesús viene caminando sobre el agua para ver a sus discípulos. Y vemos que en medio de la tormenta, cuando el barco estaba siendo azotado por la tormenta y los vientos, vemos de que Jesús comienza a caminar sobre el agua. Y todos los que estaban en el barco, marineros expertos, estaban asustados, con miedo, porque pensaban de que era un fantasma, porque no reconocían a Dios en la tormenta. Ustedes se acuerdan de que ellos no reconocían a Dios. Ahora, reconocían a Dios en buenos tiempos, pero se les hizo difícil a ellos reconocer a Dios en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Nosotros podemos reconocer a Dios en los buenos momentos, pero cuando las tormentas de nuestra vida comienzan a azotar nuestra vida, es donde comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? No reconocemos de que Él también está ahí en la tormenta. Y la pregunta es entonces, ¿podemos reconocer a Dios en la tormenta? Podemos reconocer a Dios cuando un ser querido muere. Podemos reconocer cuando perdemos nuestro trabajo. Podemos reconocer a Dios cuando hipotecan nuestra casa, cuando nos desalojan de nuestro apartamento. ¿O será que nuestra atención está tan distraída por la tormenta que estamos pasando que no podemos ver al Salvador en medio de la tormenta? Estamos tan distraídos por la creación que no vemos al Creador. Yo incluso dijera de que el enemigo de nuestras vidas, el diablo, Satanás, incluso manda tormentas a tu vida para estancar tu habilidad de reconocer a Dios en medio de tu problema, en medio de esa tormenta. Entonces, lo que estoy diciendo es de que es posible de que la tormenta que puedes estar pasando tú ahorita simplemente sea una distracción para no reconocer que la misma persona que estaba contigo antes de entrar en la tormenta también está contigo dentro de la tormenta, dentro del problema, dentro de lo que tú estás pasando en este momento. El mismo Dios que estuvo contigo en tu boda cuando te estabas casando, lo maravilloso, también está contigo mientras estás pasando el proceso de tu divorcio. El mismo Dios que estuvo contigo en el hospital mientras estabas dando luz a tu baby, a tu niño, tu primer niño, esa felicidad, el gozo de experimentar, de crear una nueva vida, de traer una nueva vida al mundo. Ese mismo Dios estaba ahí, es el mismo Dios que está ahí cuando estás enterrando a un ser querido. Entonces, en vez de orar por las circunstancias, aunque deberíamos de orar también por las circunstancias, hay momentos donde tenemos que orar más por nuestra habilidad de reconocer que Dios está en todo eso que nosotros estamos pasando. Y es por eso que Pablo dice, en Efesios dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Entonces, Pablo les está diciendo, estoy orando por sus ojos, por su vista, no por sus circunstancias. Estoy orando para que ustedes puedan ver la esperanza, puedan reconocer la esperanza que ustedes tienen en Jesús. Ahora, en la historia de José que hemos estado viendo, vemos que sus hermanos
llegan a un lugar donde hay abundancia. Vemos que llegan a un lugar donde todos sus problemas, el problema que los llevó a ese lugar puede ser solucionado, y especialmente porque tienen a alguien con quien tienen una relación, un parentesco, pero no lo reconocen. Todos sus problemas pueden ser solucionados inmediatamente, pero no reconocen a quien tienen enfrente. Entonces, para que ellos puedan beneficiarse de la relación o de la otra persona que tienen al otro lado, necesitan tener esa habilidad de reconocer de que tienen relación, están relacionados. Y la verdad es de que tú puedes estar muy cerca de quizás la más grande bendición de tu vida y no reconocerlo. Quizás puedes estar muy cerca de la oportunidad más grande de tu vida y no reconocerlo. Eso, cada vez que yo pienso en eso, me preocupo. No sé cómo tú te sientes de eso, de saber de que puedes estar tan cerca de la bendición más grande de tu vida, pero pasarlo por alto porque no reconoces de que es una bendición. Tú quizás incluso si eres soltero, ya quizás te vistes a la persona que iba a ser tu esposo, tu esposa, pero no reconoces la oportunidad que tienes enfrente de ti. Es posible de que estés tan cerca de cumplir tu propósito y tu llamado y tu destino, pero no reconoces lo que tienes porque no puedes reconocer el lugar donde estás. La semana pasada Mercedes nos estaba hablando acerca de escuchar a Dios, escuchando a Dios, usando nuestros sentidos espirituales para escuchar el susurro suave, apacible de Dios. Y yo oro que nuestra oración también sea que cuando nosotros queramos escuchar a Dios, que también decirle, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda reconocer lo que tú tienes para mí. Que tú puedas abrir mis ojos espirituales para ver las oportunidades que tú tienes para mí. Porque la verdad es de que muchas veces he dejado pasar muchas oportunidades. Muchas veces no he podido reconocer quiénes son mis enemigos. Muchas veces no sé reconocer quiénes son mis adversarios y quiénes son mis enemigos o mis amigos. A veces he escogido la gente que me habla bien, que me habla bonito, en vez de la persona que habla la verdad a mi vida. Y simplemente quiero irme con la persona que me dice lo que yo quiero escuchar. O quizás he escogido la comodidad de las palabras de las personas en vez de las palabras de la persona que luchaba conmigo, que me retaba, que me desafiaba, porque no reconocí que en verdad esa era la persona que en verdad me amaba. Y a veces me ha tomado años para reconocer de que la persona con quien yo más luchaba era la persona que más me amaba. En este próximo video que quiero enseñarles es un video me llamó mucho la atención, un video acerca de un experimento que hicieron con cinco monos, 5 monkeys. Y me llama la atención exactamente qué es lo que pasa en la mente de estos monos cuando son expuestos a este experimento. Miren este video. Imaginemos la siguiente situación. 5 monos se encuentran encerrados en una jaula mientras son estudiados por un grupo de científicos. En el centro de la misma se coloca una escalera con un racimo de plátanos arriba del todo. Los monos identifican de inmediato y quieren subir hasta ellos. En el momento en que uno lo intenta, los científicos lanzan un chorro de agua fría sobre los que quedan en el suelo. Una vez que ha pasado un tiempo de razonamiento y asimilación de las circunstancias por parte de los monos, si uno de ellos intentaba subir a coger los plátanos, el resto se lanzaba contra él, lo cogía y lo golpeaba hasta que cesaba en su empeño. Entonces es cuando empieza el verdadero experimento.
Los científicos sustituyen a uno de los monos por otro que jamás ha estado en la jaula. Como es lógico, lo primero que intentará hacer es subirse a la escalera para conseguir los plátanos. En ese momento, sus nuevos compañeros lo cogerán y lo golpearán para evitar que esto pase. El mono no sabrá muy bien por qué está pasando eso, pero empezará a aprender que eso no se debe hacer por algún motivo. Entonces es sustituido un nuevo mono y se repite la misma situación. Sorprendentemente, el anterior participa en los golpes, aunque sigue sin saber por qué golpean al mono que intenta coger los plátanos. Este proceso se repite hasta que todos los monos son sustituidos. Y entonces nos quedamos con la siguiente situación. Tenemos un grupo de 5 monos que, aunque nunca han recibido ningún baño de agua fría como castigo por coger los plátanos, actúan como si así hubiera sido. Si le pudiéramos preguntar a uno de estos monos sobre su comportamiento, probablemente tendríamos una respuesta del tipo «pues no lo sé, porque siempre se ha hecho así». Con este experimento se demuestra que los monos estaban viviendo con un miedo transmitido, pero que jamás habían conocido. Increíble, ¿no? Increíble lo que pasa cuando alguien es condicionado para pensar de cierta manera. Y a veces tenemos que entender de que a veces incluso nosotros actuamos de ciertas maneras, nos comportamos de cierta manera simplemente porque vimos que nuestros padres actuaron de esa manera. Y a veces no sabemos exactamente por qué decimos lo que decimos, hacemos lo que hacemos. Y lo único que decimos, pues así soy yo, así siempre se ha hecho. Así siempre lo hemos hecho. Y el problema con esos comportamientos y esos patrones es de que es transmitido generacionalmente, es transmitido a tus hijos, a mis hijos, que aunque ellos no hayan tenido la misma experiencia de nosotros, comienzan a tener la misma reacción. La misma reacción. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el reconocimiento? Tiene que ver todo. La manera que, la razón por qué te gustan ciertas comidas, la razón por qué tú reaccionas con ciertas personas de cierta manera, reacciones a ciertas situaciones de ciertas maneras, por qué te diriges a ciertas culturas o razas de cierta manera, tiene que ver de la forma que fuiste tú condicionado a pensar y comportarte. Y quizás tú tenías bisabuelos, oíste historias de tus tatarabuelos acerca de una mala experiencia que tuvo con una cultura o con una raza y esa experiencia fue transmitiéndose generacionalmente y ahora has vivido a través de eso y reaccionas y respondes de la misma manera. Yo también dijera que quizás tus padres o tú mismo tuviste una mala experiencia con la iglesia. Quizás visitaste una iglesia donde dijiste, esa iglesia, estoy cansado de la iglesia porque todas las iglesias son iguales. Esa misma experiencia es la que estás tú transmitiendo a tus hijos y ahora tus hijos que nunca han ido a la iglesia comienzan a tener la misma reacción que tú tienes sin ellos nunca experimentar lo que tú estás hablando. Y esto es cierto en la música, esto es muy cierto en el vecindario que nosotros vivimos, esto es muy cierto en el tipo de trabajo que agarramos. Y es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta difícil donde nos preguntamos, ¿por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué yo me comporto de esta manera? ¿Por qué mi reacción hacia esta situación, hacia esta raza, esta cultura, esta música, ¿por qué reacciono o me comporto de esta manera? Y no es hasta que reconozcamos que necesitamos examinar nuestros motivos, nuestras reacciones, que no reconozcamos que nos necesitamos todos juntos de reconocer
Vemos que los hermanos de José estaban enfrente de José, lo tienen ahí enfrente a José. Pero estaban incómodos, estaban en un momento de incomodidad porque no lo reconocían. Y lo mismo que pasó con Jesús, de que Él vino a los suyos, pero a los que vino no lo reconocieron. Y muchas veces vamos a pasar desapercibido muchas bendiciones en nuestras vidas, muchas oportunidades en nuestras vidas, porque fallamos en reconocer o discernir apropiadamente aquello que tenemos que reconocer. No discernimos las oportunidades o las bendiciones que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Hace un tiempo atrás leí una historia acerca de una pareja en los años 1800. Estaba la fiebre de oro. Estaba que todos querían hacerse rico porque querían minar oro, y esa era la fiebre de oro. Y había una pareja que dijeron: vamos a vender todo lo que tenemos, vamos a vender nuestro rancho, nuestra casita que tenemos aquí, y nos vamos a empacar todo y vamos a irnos a buscar oro. Se fueron entonces ellos en busca de oro. Y fracaso tras fracaso, eventualmente en bancarrota en Europa. Después de muchos años, ellos deciden regresar a América. Deciden regresar a América y regresar al ranchito que ellos dejaron. Pero sin embargo, cuando ellos llegan ahí, no podían entrar a su rancho porque su rancho estaba cercado, había guardias nacionales y había terminado su rancho ser la mina de oro más grande del mundo, de América, ahora controlado por el gobierno, simplemente porque no supieron reconocer el lugar donde estaban. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacerme mejor en reconocer lo que Dios tiene para mí? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo puedo reconocer lo que Dios tiene para mí? En la historia de José vemos que José finalmente decide declararse, revelarse a sus hermanos y decirle quién era él. Él les comienza a decir: ¿saben qué? Ustedes me vendieron, ustedes me hicieron a un lado, ustedes me dejaron solo por mucho tiempo, pero ¿saben qué? Todo eso fue con un plan, con un propósito de que lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo intentó, la intención de Dios era para bien, para bendición. Y es aquí donde vemos que Él declara quién es y entra en un momento de restauración con sus hermanos. Ahora lean conmigo, dice Génesis 45:14 en adelante, dice: y abrazó. Y este versículo a mí me impactó mucho el alma cuando estaba leyéndolo en esa semana, donde dice: y abrazó José a su hermano Benjamín. Después de que les declaró quién era, él abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín, a su vez, también lloró abrazando a su hermano José. Dice: luego José, bañado en lágrimas, dice, besó a todos sus hermanos. Solo entonces, ellos se animaron a hablarle. Miren el contraste ahí. José tenía todo el derecho de estar molesto con sus hermanos. Tenía todo el derecho de mantenerlos en la cárcel si lo hubiera querido. Muchos dijéramos se merecían ese castigo por lo que le habían hecho a José, y quizás más por el problema y el dolor y todo lo que hicieron pasar, lo que hicieron pasar a José. De hacerlo pasar el dolor de desconectarlo, de separarlo de su padre, simplemente por celos, por envidia. Pero José tenía todo el derecho de traer juicio a sus hermanos cuando él reconoció
Stop. Ok. José tenía todo el derecho de estar molesto con sus hermanos. Tenía todo el derecho de meterlos en la cárcel si lo hubiera querido. Algunos de nosotros quizás dijéramos, se merecían todo eso y más por mentirosos, por hacer sufrir a José de la manera en que hicieron sufrir a José simplemente porque ellos eran inseguros, porque tenían celos de José. Pero José, quien tenía todo el derecho de traer juicio a sus vidas, reconoció de que la única manera de restaurar a su familia era de revelar quién era él. Era de mostrarles a él, que lo reconocieran a él por quien él era realmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Y es una palabra muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Y esa palabra es humildad. Humildad es reconocer aquello que no tienes. Humildad es reconocer aquello que no tienes. José tenía mucho. José tenía poder, José tenía influencia, José tenía autoridad, pero fue la humildad que le ayudó a él a reconocer que había algo en su vida que no tenía. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la vida de José si no hubiera tenido la humildad de reconocer de que él, a pesar de todo lo que pasó en mi vida, yo sigo amando a mi familia? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido terco en su mentalidad y decir, yo merezco sentirme de esta manera, molesto con mi familia? Y la única razón por qué sus hermanos llegaron a Egipto es porque los hermanos de José reconocieron de que había una hambruna en la tierra, había una escasez en la tierra. Y al reconocer eso tuvieron que salirse de donde están porque había una escasez. Ahora, mucha gente ahorita, quizás tú estás viviendo en una situación de escasez de tu familia. Quizás estás viviendo en una escasez espiritual y quizás por la falta de humildad y más por querer ser terco, por querer ser más terco, esa es la palabra. No quieres que nadie te mire como que fueras débil. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Podrá ser que la arrogancia, el orgullo o la terquedad te esté manteniendo a ti, te esté deteniendo a ti de reconocer la bendición más grande de tu vida? Puede ser que la arrogancia que tú tienes en tu corazón te mantenga de no hablarle a tu papá, de no hablarle a tu madre. Puede ser que el orgullo que tú tienes te está deteniendo de buscar ayuda y mientras no haces eso, tu familia sufre. La humildad es difícil. La humildad es muy difícil. Y la definición de humildad, de acuerdo a la Biblia, eso es difícil. Miren esto, miren lo que dice Pablo en Filipenses acerca de la humildad. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. La definición de Pablo acerca de la humildad. Sino dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dice, no solo valoren sus intereses, valoren los intereses de los demás. Y dice que nuestra actitud sea como la de Cristo Jesús. Entonces, el primer paso es de reconocer lo que Dios tiene con nosotros, pero eso comienza con humildad. ¿Has sentido como que has estado perdiendo ciertas oportunidades en tu vida o ciertas bendiciones en tu vida? Donde quizás dices, si simplemente hubieras sabido que la oportunidad más grande de mi vida estaba enfrente de mí, pero no pude
reconocer. No pude reconocer. Has rechazado quizás a alguien que quizás por no reconocer a esa persona no te diste cuenta que pudo haber sido un gran amigo, una gran amiga. Has reaccionado de alguna manera con alguien o a una raza simplemente dices, es que así somos nosotros, así somos todos los Ibarra, así somos todos los Rivas, es que así somos. Entonces es tiempo de reflexionar y reconocer. Y Dios nos está llamando ahora a mostrar esa humildad, a ser como Jesús. Pero todo eso comienza con una actitud de corazón. Entonces Dios a todos nosotros nos está diciendo que reconozcamos. Mucha gente en la Biblia perdió muchas oportunidades porque no reconoció el momento de la visitación o el momento de la oportunidad que Dios les estaba dando en sus manos. Si tú quieres ser partícipe de las grandes bendiciones que Dios tiene para ti en estos próximos meses, en este año, lo que queda de tu vida, todo comienza en reconocer a Dios. Quizás estemos acostumbrados a reconocer a Dios en cierta manera, pero cuando estamos pasando quizás una tormenta en nuestra vida, ahí no podemos reconocer a Dios, porque estamos tan fijos o estamos tan condicionados a pensar, a reaccionar de cierta manera, de que Dios solamente puede operar en este cuadrito, en este margen que yo le he trazado. Y es tiempo de reconocer que Dios puede funcionar y puede estar en cualquier área de nuestras vidas si tienes esa humildad de corazón. Entonces en esta tarde yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estamos, que hagamos esta oración y que esta semana Dios abra tu corazón, que abra tus ojos para reconocer de que el mismo Dios que ha estado contigo en los momentos más felices de tu vida, también está contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Vamos a orar. Padre, reconocemos, Señor, que a veces no sabemos reconocer cuando estás con nosotros. Señor, aceptamos de que a veces se nos hace difícil reconocer cuando estamos pasando una tormenta en nuestras vidas. Es ahí donde decimos, ¿dónde estás? Cuando la tragedia, Señor, ha llegado a nuestras vidas, es ahí, Señor, donde pedimos que podamos reconocerte de que también estás en esos momentos. Que no seamos llevados, Señor, o que no nos dejemos llevar por las experiencias de otras personas, sino que que reconozcamos, Señor, que todo comienza por mi actitud. Y eso, Señor, requiere humildad. En esta tarde, Señor, reconocemos que queremos ser como tú. Ayúdanos a ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle, Señor Padre, aquí estás. Debemos mover, te adoramos. Sabemos que estás soberano, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Le cantamos. Milagroso,
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Le cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, milagroso, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así, dile, así eres tú, Señor, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Dile, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Dile, Señor, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dile, aunque no pueda ver, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Dile, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Dile, así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tú eres milagroso, Señor. Tú abres caminos. Tú cumples promesas, Señor. Tú eres nuestra luz en las tinieblas. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Gracias. Familia, gracias por conectarse en esta tarde con nosotros. De verdad que nos anima a saber de que cada uno de ustedes toma el tiempo para conectarse a este enlace, y gracias por compartirlo y hacerse evangelistas virtuales mientras estamos en nuestro servicio esta tarde. La verdad es de que esperamos los días, contamos los días cuando podamos reunirnos, estar juntos y de verdad cantar todos juntos. Pero por mientras, ahorita es nuestro nuevo normal. He pasado para solamente recordarles de unos anuncios que tenemos. Queremos recordarles de que cada uno de ustedes tiene la oportunidad de unirse con nosotros en mostrar su generosidad en sus diezmos y sus ofrendas. Pueden hacerlo a través
de un enlace ahí en su pantalla. Les va a estar saliendo una información donde pueden ustedes mandar su información, ya sea por correo al domicilio que está ahí, o pueden mandar un texto con la palabra ofrenda al número 310-870-1190 y unirse con nosotros, sembrando nuestra semilla para el reino de los cielos y para que la palabra de Dios se pueda seguir expandiendo. Entonces, gracias a cada uno de ustedes que se une con nosotros. Gracias por su generosidad, los amamos y gracias por eso de verdad. También queremos recordarles de que tenemos todos los jueves a las 8 de la tarde, tenemos nuestros grupos de CPR, Crecimiento, Pasión y Relación. Miércoles a las 8 de la tarde, miércoles 8 de la tarde, nos unimos con un grupo por medio de Zoom. Ahí en su pantalla está saliendo esa información donde ustedes pueden unirse. Si no tienen esa información, pueden mandarme a mí un texto, un mensaje, y podemos hacerles llegar esa información en cómo unirse a nuestro grupo por medio de Zoom los miércoles a las 8 de la tarde. Entonces los esperamos, de verdad que nos llena de gozo cuando los vemos que se pueden conectar. También queremos decirles de que los jóvenes se reúnen todos los jueves. Todos los jueves los jóvenes toman el tiempo de reunirse también por medio de Zoom. Los jóvenes, los líderes, los pastores de jóvenes se unen con otros jóvenes los jueves a las 6 de la tarde, y les pedimos a los jóvenes, si tienes algún joven en tu familia, una jovencita, un jovencito que quiera conectarse con otros jóvenes por este medio, puede hacerlo todos los jueves a las 6 de la tarde. Ahí en tu pantalla está la información. Y por último, queremos hacerte saber de que nos apoyes haciéndole like, compartiendo los mensajes, la música, la adoración, la alabanza en tu página, en nuestras redes sociales, que nos apoyes en el YouTube, dejándonos un comentario para que así nosotros podamos ir donde físicamente no podamos ir nosotros con la palabra de Dios, y nos ayuda mucho esto. Entonces, gracias a cada uno de ustedes que se une con nosotros semana tras semana para hacer esto una gran realidad. Gracias, los amamos, y reciban un saludo muy grande de todo este equipo que se une todas las semanas para traerles un contenido como este. Bendiciones, familia, los amamos y esperamos verlos muy pronto. Bendiciones.